Tiene la palabra asambleísta Luis Torres. Gracias, señora presidenta. Me sumo a la propuesta que ha hecho la asambleísta de archivar este proyecto. Hace pocos minutos me preguntaba una periodista cómo evaluaba la gestión legislativa de la Asamblea. Los niveles de eficiencia a nivel legislativo son bastante altos. Si contamos el número de proyectos archivados, el número de proyectos debatidos e inclusive el número de proyectos aprobados independientemente de que estemos o no de acuerdo. El Código de Comercio, el nuevo código, tal como lo ha presentado el asambleísta Cassinelli, desfiguraría completamente la gestión legislativa de esta Asamblea. Créame que es un proyecto, como ha dicho el asambleísta Cassinelli, que desarticula instituciones fundamentales en materia mercantil, un proyecto hasta cierto punto obsoleto. No entiendo por qué fue presentado en esos términos. Veo que el asambleísta Fernando Casares ha sido el que ha elaborado la exposición de motivos. Desde la visión que tienen los asambleístas de país se ha pedido el archivo. Desde una visión completamente distinta coincido en el archivo. Y por la siguiente razón: la exposición de motivos que ha señalado el honorable Cassinelli prácticamente se refiere a toda la competencia del Estado en materia económica. Sin embargo, en materia mercantil opera y prevalece la autonomía de la voluntad, la gestión privada. Pensar que desde el Estado se va a consagrar una visión especializada sobre las negociaciones mercantiles es un despropósito. El Código de Comercio en el Ecuador y en todos los países no comunistas refleja y expresa las activas y dinámicas relaciones en el ámbito del comercio. Inclusive, los códigos de comercio han sido el fruto de un largo desarrollo en la sociedad y en la costumbre. Aquel código que se aprobó en la época de Eloy Alfaro no fue una construcción racionalista de Alfaro y sus legisladores. Ese código tenía raíces en la legislación mercantil de las sociedades, donde se reconoce la posibilidad de que unos compren y vendan y se dediquen de manera regular y habitual a las actividades que llamamos comerciales. El mismo código que hoy se quiere sustituir es un código que uno no lo puede entender leyendo solamente los artículos. Veamos la extensa jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia y encontraremos que el fundamento de las sentencias de la Corte Nacional de Justicia no está simplemente en la norma, sino en la larguísima y compleja jurisprudencia que se ha ido construyendo más allá de un siglo en el país. Pretender entonces sustituir el código pensando que con uno nuevo el Ecuador cambia y mejoran las condiciones de los comerciantes es rechazar y desconocer el proceso evolutivo que tienen normas como estas. El Código Civil, el Código de Comercio, si bien tienen el rango de ley, son más que leyes. Muchas veces son más que una constitución, porque expresan la evolución completa de una sociedad. Que se deba reformar el Código de Comercio en algunos aspectos es verdad. Más aún, a nivel internacional existen los principios internacionales sobre contratos comerciales internacionales. Y la propuesta que hace poco la conocimos, hasta cierto punto demuestra que ni siquiera trata aquellos principios que hoy rigen en el mundo de los contratos comerciales. No tiene entonces, señora Presidenta y señores senadores, justificación alguna este nuevo código. Por los dos lados, esto es, desde una visión estatista o desde una visión liberal como la que yo defiendo, este código no cumple ninguna función. No me explico cómo pudo la comisión anterior haber enviado para primer debate este nuevo código. Pero afortunadamente, a tiempo,
el asambleísta Cassinelli ha hecho la advertencia del caso siendo presidente de la nueva comisión y es una advertencia procedente. Estuvo hace poco el Procurador General del Estado y él nos hablaba del famoso acuerdo Farmout y el contrato de transferencia de participaciones en el campo de la Occidental. Si ustedes analizan el laudo al que se refirió el procurador, uno de los temas de fondo que allí se debate es la naturaleza comercial o civil del acuerdo Farmout en la legislación de Nueva York y los efectos que tiene en la legislación ecuatoriana el contrato de cesión de derechos. La frontera entre un contrato civil, un contrato mercantil, es muy tenue. Cuando discuten o disputan unos comerciantes o no comerciantes, generalmente las alegaciones en los tribunales tienen que ver con la naturaleza del contrato. Muchos alegan que es civil y que no es mercantil, porque las consecuencias y los efectos son diferentes. De allí entonces que aceptar esta propuesta que hoy estamos debatiendo sería ciertamente desestructurar completamente la operación judicial en el país, alejarnos de una larga jurisprudencia que poco a poco le ha permitido al derecho comercial ecuatoriano evolucionar de manera consistente en el Ecuador. Sumando, porque como me sumo, señora presidenta, a la moción de la asambleísta, solicito entonces que se archive este proyecto.